El millonario se negó a ayudar a la niña, pero al descubrir quién era su padre. El sol de la tarde iluminaba la imponente fachada de vidrio de uno de los rascacielos más altos de la ciudad. En el último piso, desde su oficina de esquina, Leonardo Ramírez observaba el bullicio de la ciudad con una leve sonrisa de satisfacción. Era uno de los hombres más poderosos del país, dueño de una fortuna que no solo le daba acceso a los más altos círculos sociales, sino también la capacidad de moldear el destino de quienes se cruzaban en su camino. Leonardo era un hombre que no conocía la palabra no. Durante años, su ascenso al poder había sido rápido y, para muchos, imparable. Su empresa dominaba varios mercados, y su influencia se extendía a la política, la banca y los medios de comunicación. Todo lo que tocaba se convertía en oro, y para él, no había margen para la debilidad ni la compasión. Esa tarde, estaba absorto en su trabajo cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Irritado por la interrupción, levantó la vista dispuesto a reprender a quien fuera que osara molestarlo. Sin embargo, lo que vio lo dejó momentáneamente perplejo. Una niña, no mayor de 10 años, vestida con ropa sencilla y un semblante serio, se encontraba de pie en el umbral de la puerta. Sus grandes ojos castaños lo miraban fijamente, mientras apretaba contra su pecho un pequeño sobre de papel amarillento. «¿Qué haces aquí?», preguntó Leonardo, su voz seca y cortante, recuperando rápidamente su habitual arrogancia. La niña titubeó por un momento, pero luego, con una determinación sorprendente para alguien de su edad, dio un paso hacia adelante. «Mi papá está enfermo», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Necesitamos ayuda». Leonardo frunció el ceño. El audaz acto de entrar en su oficina sin permiso ya le había disgustado, pero la petición le pareció francamente ridícula. «¿Qué crees que soy, una institución de caridad?», respondió con un tono sarcástico, sin disimular su desdén. «No tengo tiempo para tus problemas». La niña lo miró en silencio por un momento, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Luego, con una pequeña sacudida de la cabeza, extendió el sobre hacia él. «Por favor», insistió. «Mi papá es un buen hombre. Él nunca pediría ayuda, pero ya no puede más». Leonardo ignoró el sobre, recostándose en su silla de cuero y cruzando los brazos con frialdad. Su mirada se endureció aún más. «Lo que haga o deje de hacer tu padre no es asunto mío», dijo con voz firme. «Este no es lugar para niños. Vete». La niña bajó la mano lentamente, viendo cómo el sobre que había sostenido con tanto cuidado quedaba inútil en su palma. No dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y salió de la oficina sin un ruido, pero Leonardo notó el temblor en sus pequeños hombros mientras se marchaba. Cuando la puerta se cerró tras ella, Leonardo soltó un suspiro de exasperación y volvió a concentrarse en su escritorio, alejando el incidente de su mente. Para él, no había espacio para la compasión en su mundo. La gente siempre pedía, siempre quería algo de él, pero él no tenía nada que ofrecerles, excepto su propio éxito. El resto de la tarde transcurrió sin mayores interrupciones, y pronto el episodio con la niña quedó en el olvido. Pero algo, en lo más profundo de su mente, seguía recordándole esa mirada fija y decidida que había sostenido su mirada por unos segundos más de lo necesario. Al día siguiente, el incidente con la niña ya se había desvanecido de la mente de Leonardo. La frenética actividad de su día a día no dejaba espacio para distracciones triviales. Negociaciones, llamadas y reuniones con altos ejecutivos ocupaban su agenda de manera rigurosa. Para él, el control era lo más importante, y ese control se manifestaba en cada aspecto de su vida. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, algo le molestaba. En medio de una conferencia con sus principales socios, su mente comenzó a divagar, recordando el breve encuentro con la niña. Había algo en su manera de hablar, en la manera en que se había presentado en su oficina con tanta seguridad, que no podía dejar de pensar. «¿Está todo bien, Leonardo?», preguntó uno de sus colegas, interrumpiendo sus pensamientos. Leonardo parpadeó, volviendo rápidamente a la realidad. Asintió con un gesto breve y continuó con la reunión, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Quién era esa niña? ¿Y por qué había venido a él en busca de ayuda? Al final del día, después de cerrar su último trato,
Leonardo se recostó en su silla y se quedó mirando el horizonte de la ciudad, bañado por el resplandor del atardecer. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras reflexionaba sobre el asunto. La mayoría de la gente que venía a pedirle algo lo hacía a través de intermediarios, abogados o agentes. Pero aquella niña había llegado directamente a él. Algo no encajaba. Decidió que la situación merecía al menos una mínima investigación. No por preocupación o culpa, sino por curiosidad. Se levantó de su silla y, tras un breve vistazo a los documentos apilados en su escritorio, llamó a su asistente personal, Martín, un hombre eficiente y discreto, leal hasta la médula. «Necesito que investigues algo», le dijo Leonardo en cuanto Martín entró en la sala. «Ayer, una niña vino a mi oficina pidiendo ayuda para su padre. Encuentra quién es. Quiero todos los detalles». Martín asintió sin hacer preguntas y salió de la oficina con rapidez. Leonardo confiaba en él para obtener la información que necesitaba en cuestión de horas. Era uno de los muchos recursos que usaba para mantenerse un paso por delante de todos. Mientras esperaba, intentó volver a su trabajo, pero no pudo evitar sentir una creciente inquietud. ¿Qué descubriría Martín? ¿Sería un caso más de alguien buscando caridad? O quizás, algo más. Al anochecer, Martín regresó con un informe en mano. Al ver su rostro serio, Leonardo sintió un leve nudo en el estómago, una sensación a la que no estaba acostumbrado. ¿Lo tienes?, preguntó, impaciente. Sí, señor, respondió Martín, entregándole el informe. La niña que vino a verle se llama Camila. No encontré mucho sobre ella, pero su padre es alguien que tal vez quiera conocer. Leonardo levantó una ceja y, sin decir una palabra, abrió el informe. Al principio, las palabras parecían simples. Un nombre, un lugar de residencia, una profesión. Pero cuando llegó a la parte sobre el padre de Camila, su rostro se endureció. El nombre le resultaba familiar. No, más que familiar. Era el nombre de un hombre que, años atrás, había sido su aliado en un importante negocio. Un hombre que había tenido tanto poder e influencia como él, pero que había desaparecido de la escena pública de manera repentina y misteriosa. Eduardo Montero. Leonardo se quedó mirando las palabras impresas, sintiendo que su estómago se encogía. Sabía quién era Eduardo. O, al menos, lo que había sido. Un magnate en su propio derecho, con conexiones políticas y comerciales que superaban las de muchos. Y ahora, aquel hombre, el padre de la niña a la que había despreciado, estaba en una situación tan precaria que su propia hija había venido a pedirle ayuda. No puede ser, murmuró para sí, apretando los puños. Martín, consciente del impacto que la información estaba teniendo en su jefe, permaneció en silencio, esperando más instrucciones. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó Leonardo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Sí, señor, respondió Martín. Su situación ha cambiado en los últimos años. Hubo problemas con sus inversiones, y parece que ha estado fuera del radar desde entonces. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eduardo Montero no era alguien que se podía subestimar. Si había caído en desgracia, eso significaba que las cosas habían sido mucho más complejas de lo que parecía. Y ahora, él, Leonardo Ramírez, había rechazado a su hija cuando más lo necesitaba. La gravedad de su error comenzó a asentarse en su mente. Si Eduardo aún tenía conexiones, y descubría cómo había tratado a su hija, las repercusiones podrían ser devastadoras. Su imperio, su fortuna, todo lo que había construido, podría estar en riesgo. Leonardo se levantó abruptamente de su silla, incapaz de quedarse quieto. Tenía que hacer algo, tenía que corregir ese error antes de que fuera demasiado tarde. Quiero que encuentres a esa niña, ordenó, su tono serio y urgente. Y quiero que lo hagas rápido. No podemos permitirnos perder más tiempo. Martín asintió y salió de la oficina de inmediato, dejando a Leonardo solo con sus pensamientos. La habitación, que antes había sido su santuario de poder y control, ahora se sentía sofocante. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. El aire de la noche en la ciudad era denso y cargado,
pero el ritmo frenético de los pensamientos de Leonardo Ramírez lo hacía sentir como si el tiempo avanzara lentamente. Después de la revelación de quién era el padre de la niña, todo su mundo, tan cuidadosamente controlado, empezaba a desmoronarse. A pesar de la fortuna y el poder que había acumulado, se daba cuenta de que su reciente error podía costarle mucho más de lo que había imaginado. Había sido un tonto. ¿Cómo no lo vi venir? Se repetía a sí mismo, paseando nerviosamente por su amplia oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte, pero Leonardo no encontraba consuelo en la vista que alguna vez lo había llenado de orgullo. Sus pensamientos estaban en un solo lugar, en la niña que había rechazado sin siquiera considerar la gravedad de su acción. Eduardo Montero. El nombre resonaba en su mente una y otra vez. Un hombre que había tenido tanto poder como él, tal vez más. Sabía que Montero había desaparecido de la escena empresarial hacía años, pero alguien como él nunca se retiraba por completo. Siempre quedaban lazos, influencias, contactos que, con un simple movimiento, podían hacer tambalear el imperio de cualquiera. Leonardo no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Martín, su leal asistente, ya había comenzado a rastrear a la niña, pero el proceso no estaba siendo tan sencillo como Leonardo esperaba. Era como si Eduardo Montero se hubiera asegurado de mantenerse fuera del radar, dejando pocos rastros de su vida personal. 2 días después, Martín regresó con noticias, pero no eran las que Leonardo esperaba. Señor, he localizado a algunos conocidos de Montero, pero parece que ha estado manteniendo un perfil muy bajo. Nadie sabe exactamente dónde está viviendo ahora. Solo hemos encontrado algunas pistas sobre la niña, Camila. Al parecer, están fuera de la ciudad, pero no tenemos una ubicación precisa. Leonardo apretó los puños con frustración. El tiempo pasaba, y cada minuto que no lograba corregir su error lo acercaba más a una catástrofe. Su fortuna, su influencia, todo podía desmoronarse si no actuaba rápido. Encuéntrala. Ordenó con un tono más duro de lo habitual. Haz lo que sea necesario, pero encuéntrala. Martín asintió y salió rápidamente de la oficina, dejando a Leonardo sumido en un torbellino de pensamientos. Había pasado de ser el hombre más seguro de sí mismo, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, a alguien que ahora temía las consecuencias de un solo error. La imagen de la niña con su sobre en la mano volvía a su mente una y otra vez, como una sombra que no podía ignorar. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Dio vueltas en su cama, con la mente inquieta. ¿Y si Eduardo Montero ya sabía lo que había pasado? ¿Y si estaba esperando el momento perfecto para destruir su reputación y sus negocios? Esa posibilidad lo aterraba. Sabía que, en el mundo de los poderosos, las venganzas eran lentas pero seguras. Y él acababa de darle a Montero una razón más que suficiente para buscar represalias. A la mañana siguiente, Leonardo decidió que no podía esperar más. Si Martín no podía encontrar a la niña, lo haría él mismo. Había aprendido a no confiar en nadie cuando su propia supervivencia estaba en juego. Así que, sin pensarlo 2 veces, llamó a un investigador privado que había contratado en el pasado para tareas delicadas. Necesito que encuentres a una persona, dijo Leonardo en cuanto el hombre respondió. Y necesito que lo hagas rápido. El investigador no hizo preguntas. Era eficiente y discreto, exactamente lo que Leonardo necesitaba en ese momento. Después de darle la información que tenía sobre Camila y su padre, Leonardo se quedó solo en su oficina, esperando noticias. Horas pasaron, y la ansiedad crecía en su interior. El control que solía tener sobre cada aspecto de su vida ahora parecía escapársele entre los dedos. Intentó concentrarse en su trabajo, en las reuniones que tenía programadas para el día, pero no podía evitar mirar su teléfono cada pocos minutos, esperando una actualización del investigador. Finalmente, al caer la tarde, recibió una llamada. Señor Ramírez, he encontrado algo, dijo la voz al otro lado de la línea. La niña y su padre están viviendo en una casa fuera de la ciudad, en una zona bastante discreta. No tienen muchas visitas y parece que han estado evitando la atención. Leonardo sintió una oleada de alivio mezclada con nerviosismo. Por fin tenía una pista sólida. Envíame la dirección, ordenó.
El investigador le dio los detalles, y sin perder tiempo, Leonardo se levantó de su escritorio. No iba a esperar ni un minuto más. Sabía que necesitaba hablar con ellos en persona, y esta vez, no podía permitirse ningún error. El viaje hacia la casa de Montero fue largo y tenso. Condujo él mismo, sin la compañía de Martín ni de nadie más. No quería que esta situación se filtrara a la prensa o a los círculos empresariales. Necesitaba resolverlo de manera discreta, antes de que las cosas se descontrolaran aún más. Cuando llegó a la dirección, se encontró con una modesta casa, rodeada de árboles. No era la residencia lujosa que uno esperaría de alguien como Eduardo Montero, lo que solo confirmaba lo mucho que había cambiado su situación en los últimos años. Leonardo estacionó el auto y se quedó un momento observando la casa, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Respiró hondo, salió del auto y caminó hacia la puerta. Su mano temblaba ligeramente mientras tocaba el timbre. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no sería fácil. La puerta se abrió lentamente, y allí, de pie en el umbral, estaba Camila, la niña que había rechazado días atrás. Sus grandes ojos castaños lo miraron con sorpresa y, por un momento, pareció no reconocerlo. Pero luego, su expresión cambió, y el recuerdo de su última interacción con él pareció llenar su rostro de una mezcla de tristeza y decepción. Leonardo tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Camila, comenzó, con la voz más suave de lo que había esperado. Necesito hablar contigo y con tu padre. La niña lo miró en silencio, sin moverse. Claramente recordaba el rechazo que había recibido de él y no estaba dispuesta a confiar tan fácilmente. El silencio se alargó, y Leonardo empezó a sentir que su desesperación aumentaba. Por favor, agregó, y esta vez, sus palabras no estaban llenas de arrogancia, sino de una sinceridad que incluso a él le sorprendió. Camila lo miró un momento más y luego, sin decir una palabra, cerró la puerta lentamente frente a él, dejándolo solo en la entrada de la casa. Leonardo sintió el peso de la puerta cerrándose como una señal de que su error podía no ser tan fácil de reparar como había pensado. Leonardo permaneció en silencio frente a la puerta cerrada, sintiendo como el mundo a su alrededor se desmoronaba lentamente. La fría brisa de la tarde golpeaba su rostro, pero no logró sacarlo del estado de incredulidad en el que se encontraba. ¿Cómo había llegado a este punto? Él, el hombre que siempre controlaba todo, ahora se encontraba completamente desarmado frente a una niña que no quería escucharlo. Durante unos minutos más, se quedó de pie, inmóvil, esperando que la puerta se abriera de nuevo. Pero nada ocurrió. Camila no tenía ninguna intención de darle otra oportunidad, y eso lo atormentaba. Había esperado que su presencia, su fama o incluso su reconocimiento de culpa fueran suficientes para que ella lo dejara entrar. Pero no había sido así. El camino de regreso a su auto fue largo, cada paso más pesado que el anterior. Sabía que había cometido un error, pero no podía dejar las cosas así. Eduardo Montero seguía siendo un hombre poderoso, incluso si había caído en desgracia, y Leonardo entendía que debía encontrar una manera de reparar el daño antes de que las consecuencias lo alcanzaran. Se sentó en el auto, con las manos temblorosas sobre el volante, y respiró hondo. ¿Qué haría ahora? Había intentado enmendar su error y había fracasado. Pero rendirse no era una opción. No cuando tanto estaba en juego. Decidió esperar. Se quedaría allí hasta que la puerta de la casa volviera a abrirse, hasta que alguien, ya fuera Camila o su padre, accediera a hablar con él. Encendió el motor, pero en lugar de irse, estacionó a un costado de la carretera, cerca de los árboles que rodeaban la casa, donde no sería visto fácilmente desde la ventana. El tiempo pasó lentamente. Las sombras de los árboles se alargaban a medida que el sol descendía. Leonardo observaba la casa en silencio, esperando algún movimiento, alguna señal de que podría tener otra oportunidad de hablar con ellos. Una hora más tarde, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Esta vez, no fue Camila quien salió, sino un hombre mayor, de cabello canoso y rostro serio. Leonardo reconoció inmediatamente a Eduardo Montero. Aunque el tiempo había dejado huella en él, su porte seguía siendo el de un hombre poderoso, alguien que, en otro momento, habría competido al mismo nivel que Leonardo.
Leonardo observó cómo Eduardo se detenía en la puerta y miraba a su alrededor, claramente desconfiado. No lo había visto aún. El corazón de Leonardo comenzó a latir con más fuerza. Este era su momento. Salió del auto con calma, tratando de no parecer desesperado, aunque por dentro lo estaba. Caminó hacia la casa, y Eduardo lo vio acercarse. Los ojos de Montero se entrecerraron al reconocerlo. Su expresión no mostraba sorpresa, pero tampoco amabilidad. Era una mirada dura, calculadora, como la de alguien que había visto caer imperios y que sabía exactamente cómo manejarlos. Ramírez, dijo Eduardo con una voz grave, que resonaba con la autoridad de alguien que había tenido el mundo en sus manos. No pensé verte aquí. Leonardo se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo las manos visibles, como si tratara de demostrar que no tenía malas intenciones. Eduardo, respondió Leonardo, con la voz más controlada de lo que esperaba. Necesito hablar contigo. Eduardo lo miró en silencio por un largo momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena siquiera responder. No hay nada que discutir, dijo finalmente, con un tono frío. Mi hija ya me ha contado todo. No sé qué esperas lograr viniendo aquí. Leonardo sintió una punzada de frustración, pero hizo todo lo posible por mantener la calma. Sé que cometí un error, dijo, dando un paso hacia adelante. Pero no entendía la situación. Si lo hubiera sabido, si hubiera sabido quién era ella. ¿Y eso habría cambiado algo? Interrumpió Eduardo, con una dureza en su voz que hizo a Leonardo detenerse en seco. Solo porque soy yo, ahora quieres escuchar. Mi hija vino a ti porque pensó que podías ayudarla, no por quién soy yo, sino porque creía que había algo de humanidad en ti. Pero parece que no la hay. Las palabras de Eduardo cayeron como un martillo sobre Leonardo. Sabía que no podía negar la verdad en ellas. Había rechazado a Camila sin pensarlo dos veces, sin siquiera considerar su humanidad. Solo ahora, cuando comprendía las repercusiones, intentaba enmendar las cosas. Quiero arreglar esto, insistió Leonardo, con una mezcla de urgencia y sinceridad. No quiero que termine así. Lo que necesiten, lo que sea que pueda hacer, estoy dispuesto a ayudar. Eduardo soltó una breve risa amarga, negando con la cabeza. ¿Ayuda?, repitió. No necesitamos tu ayuda, Ramírez. Mi familia ya no depende de las limosnas de hombres como tú. Lo que perdiste no fue la oportunidad de ayudar a mi hija, lo que perdiste fue tu dignidad. Y ahora vienes aquí, esperando que todo se solucione con una oferta de dinero o influencia. Leonardo se quedó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada, una estrategia para salir de la situación. Estaba enfrentando algo que no podía comprar, algo que el poder no podía resolver. Lo siento, murmuró, y aunque sabía que sus palabras no serían suficientes, era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Eduardo lo miró por un largo instante, evaluando si esas palabras tenían algún valor. Al final, simplemente suspiró. Vete, Ramírez, dijo con voz cansada. Esta historia no es sobre ti. Ya no tienes un lugar aquí. Leonardo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo más, Eduardo se dio la vuelta y cerró la puerta de su casa, dejándolo de nuevo en la entrada, solo. El peso de su fracaso era abrumador. Había venido buscando redención, pero lo único que había encontrado era un muro inquebrantable. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente: lo que perdiste fue tu dignidad. Esa era la verdad más dolorosa. Su arrogancia lo había cegado durante tanto tiempo que ahora, enfrentado a las consecuencias, no sabía cómo seguir adelante. Caminó lentamente hacia su auto, sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido en años. La carretera de regreso a la ciudad se extendía frente a él, vacía y silenciosa. Mientras conducía, las luces de la ciudad parecían lejanas, inalcanzables. Por primera vez, Leonardo Ramírez no tenía el control. El viaje de regreso a la ciudad fue largo, pero en su mente, Leonardo no lograba procesar el rechazo que había experimentado frente a Eduardo Montero. Era como si todo su mundo, construido sobre cimientos de poder y control, se tambaleara frente a una verdad que no podía ignorar: había perdido la dignidad que tanto valoraba.
Cada kilómetro que recorría con su auto parecía alargar la distancia entre el hombre que había sido y el hombre que ahora enfrentaba la realidad. Durante toda su vida, Leonardo había creído que el dinero y la influencia podían arreglar cualquier problema, que no había error tan grande que no pudiera corregir con las conexiones adecuadas. Pero Eduardo Montero había cerrado esa puerta, y con ella, el camino fácil hacia la redención. Cuando finalmente llegó a su penthouse en el corazón de la ciudad, Leonardo sintió un vacío que nunca antes había experimentado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero él no encontraba consuelo en ellas. Las mismas paredes que alguna vez lo protegían ahora lo hacían sentir encerrado, prisionero de sus propios errores. Pasó días sumido en el silencio. No atendía llamadas, no asistía a reuniones. Su empresa, aunque aún sólida, comenzaba a sentir los efectos de su ausencia. Los rumores sobre su falta de participación en los negocios se esparcían, y en los círculos de poder, comenzaba a hablarse de un Leonardo Ramírez, más distante y diferente. Pero las palabras de Eduardo no lo abandonaban. Lo que perdiste fue tu dignidad. Y mientras esas palabras resonaban en su mente, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo se dio cuenta de que no se trataba de salvar su fortuna o su imperio. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que había perdido de vista durante años, su propia humanidad. Una mañana, sin previo aviso, Leonardo decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Salió de su lujoso apartamento, sin su séquito habitual de asistentes y guardaespaldas, y se dirigió a un barrio humilde de la ciudad. No lo hizo por estrategia ni por impulso. Lo hizo porque necesitaba entender, de una vez por todas, cómo había llegado a este punto. Las calles del barrio donde creció, aunque cambiadas por el tiempo, le trajeron recuerdos que había suprimido durante años. Recordaba una infancia modesta, antes de que su ambición lo llevara a construir su imperio. Antes de que el poder lo transformara en alguien que no reconocía. Al pasar frente a una pequeña tienda de esquina, se detuvo un momento. Observó a los niños jugando en la calle, a las madres hablando entre ellas, y a los trabajadores regresando a sus casas después de un largo día. Nadie lo reconocía. Para ellos, no era el multimillonario Leonardo Ramírez, era solo otro transeúnte más. Se sintió aliviado por esa anonimidad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir, no tenía que aparentar. Solo podía ser él mismo, aunque no supiera exactamente quién era en ese momento. Mientras caminaba, reflexionaba sobre la niña, Camila. Sobre cómo había visto en él algo que él mismo había olvidado, la posibilidad de compasión, de hacer el bien. Y él, cegado por su arrogancia, había ignorado ese llamado. Ahora entendía que no se trataba de Eduardo Montero ni de su antiguo rival. Se trataba de la oportunidad que había dejado pasar para ser una mejor persona. Esa misma tarde, de regreso a su penthouse, Leonardo tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacer algo significativo en el presente. No para salvar su imperio, sino para salvar lo que quedaba de su humanidad. Llamó a Martín, su asistente leal, y le dio una orden clara. Quiero hacer una donación significativa, dijo con voz firme. Y quiero que se haga de forma anónima. Encuentra una manera de ayudar a la familia Montero sin que se sepa que soy yo. Martín, sorprendido por la solicitud, asintió lentamente. Señor, ¿está seguro?, preguntó con cautela. Después de lo que ha pasado. Estoy seguro, respondió Leonardo, interrumpiéndolo. Esto no se trata de limpiar mi imagen. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea tarde. Martín no hizo más preguntas. Sabía que algo había cambiado en su jefe. Las razones que solían motivarlo ya no estaban allí. Y aunque no entendía del todo el porqué, decidió seguir las instrucciones. Durante los días siguientes, Leonardo mantuvo un perfil bajo, mientras Martín gestionaba la donación. Una suma importante de dinero fue transferida discretamente a una fundación benéfica vinculada con la familia Montero. No había nombres involucrados, no había conexiones visibles que pudieran apuntar a él. Para Leonardo, este acto fue un pequeño paso. Sabía que no compensaba por completo lo que había hecho, pero era una forma de intentar corregir su error. Y más allá del dinero,
comprendía que lo más importante era lo que venía después. Una mañana, mientras desayunaba en la soledad de su apartamento, recibió una llamada de Martín. La donación fue aceptada, informó Martín. Todo se hizo de manera anónima, como pidió. La familia Montero no sabe quién está detrás de esto. Leonardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y resignación. Sabía que Eduardo nunca lo perdonaría, y que Camila probablemente tampoco lo haría. Pero ese ya no era el objetivo. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo que no estaba motivado por el poder o el interés. Cerró los ojos y suspiró. Sabía que su vida había cambiado. Tal vez no de la manera en que esperaba, pero definitivamente había dado un paso hacia algo que no había experimentado en años, la redención, aunque fuera solo para él mismo. El tiempo pasó lentamente después de la donación anónima. Leonardo Ramírez, el hombre que había construido un imperio sobre la base de su ambición, ahora vivía en una extraña calma. No había conferencias de prensa ni elogios por su gesto. Ningún artículo en los periódicos mencionaba su nombre como benefactor. Y eso, por primera vez en su vida, estaba bien para él. Durante años, había buscado reconocimiento y poder, creyendo que esas eran las únicas métricas de éxito. Pero ahora, sentado solo en su penthouse, con la luz suave del amanecer filtrándose por las grandes ventanas, comprendía que había algo mucho más importante que todo eso, la paz interna. Había hecho lo correcto, no para salvar su reputación, sino para salvar lo que quedaba de su humanidad. Sabía que no recibiría una disculpa de Eduardo Montero, ni palabras de agradecimiento de Camila. Y, en cierto modo, ya no lo esperaba. Aprender a vivir sin la validación externa era parte de su transformación. Una mañana, semanas después de la donación, Leonardo decidió salir a caminar por la ciudad. No tenía un destino en particular, solo quería estar en movimiento, sentir el pulso de la ciudad que había moldeado durante tanto tiempo. Caminaba entre las personas como un desconocido, un rostro más entre la multitud. La gente pasaba sin detenerse, sin saber que ese hombre era el mismo que había sido el centro de tantas historias de éxito y poder. Mientras cruzaba una plaza, sus pensamientos lo llevaron de nuevo a Camila. Se preguntaba cómo estaría la niña, si su padre había mejorado o si habían conseguido la ayuda que necesitaban. Aunque no esperaba saber la respuesta, una parte de él siempre mantendría esa curiosidad. No por querer redimirse ante ellos, sino porque su acto de bondad, aunque tardío, había nacido de un deseo genuino de hacer el bien. Se detuvo frente a una librería, observando las vitrinas. Recordaba, vagamente, que en su juventud había disfrutado de la lectura, algo que había dejado de lado mientras su ambición crecía. Con una sonrisa nostálgica, entró a la tienda, sintiendo que tal vez podría redescubrir esos pequeños placeres que había perdido en su carrera hacia el poder. Mientras exploraba los pasillos, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Señor Ramírez». Leonardo se giró, sorprendido de que alguien lo hubiera reconocido. Allí, a unos metros de distancia, estaba Camila, la niña que había marcado el comienzo de su cambio. Sus grandes ojos castaños lo observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco confianza. «Camila», dijo él en un susurro, sin saber qué más decir. La niña no parecía asustada ni molesta. Solo lo miraba, como si estuviera evaluando algo en su interior. Después de un momento de silencio, dio un paso hacia él. «Papá está mejor», dijo ella, rompiendo el silencio incómodo. Leonardo sintió un peso levantarse de sus hombros. No preguntó cómo, ni quiso saber si su donación había jugado un papel en ello. Lo único que importaba era que su padre estaba mejor. «Me alegra oír eso», respondió él, con una sonrisa sincera. Camila lo observó por un momento más, como si tratara de entender quién era realmente ese hombre que alguna vez la había rechazado. Finalmente, con un leve movimiento de cabeza, como si hubiera tomado una decisión, dijo: «Papá me dijo que a veces las personas cambian. No estaba segura de si creerte, pero parece que sí cambiaste». Leonardo quedó sin palabras. La sinceridad de Camila, su capacidad para ver más allá de las acciones pasadas, lo dejó desarmado. Era solo una niña,
pero había demostrado más comprensión y madurez de la que él mismo había mostrado en toda su vida. He intentado cambiar, admitió Leonardo, con una voz que parecía más vulnerable de lo que estaba acostumbrado. No sé si lo hice lo suficientemente rápido, pero estoy intentando ser mejor. Camila asintió lentamente, como si aceptara su respuesta. No había grandes palabras de perdón ni gestos dramáticos. Solo un entendimiento silencioso entre dos personas que, de maneras diferentes, habían aprendido algo valioso. Eso es bueno, dijo ella suavemente. Es lo que importa. La niña dio media vuelta y salió de la tienda, dejándolo solo una vez más. Leonardo la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. No necesitaba más palabras. La breve interacción con Camila le había dado la validación interna que tanto necesitaba. Sabía que el camino hacia la redención era largo, pero había dado el primer paso. Y eso, en sí mismo, ya era suficiente. Leonardo salió de la librería con una sensación diferente. No llevaba consigo ningún libro, pero sí algo mucho más valioso, la certeza de que, aunque no pudiera deshacer su pasado, todavía tenía la oportunidad de construir un futuro diferente. A partir de ese día, decidió que sus acciones hablarían más que sus palabras. No le interesaba volver a los círculos de poder ni restaurar su antigua imagen. Lo que realmente importaba era encontrar un nuevo propósito, uno que no estuviera basado en la ambición desmedida, sino en el simple deseo de hacer el bien. Los meses pasaron, y aunque nunca volvió a ver a Camila ni a Eduardo Montero, su presencia seguía viva en su mente. Eran el recordatorio constante de que, incluso para los hombres más poderosos, siempre hay espacio para el cambio. Al final, Leonardo Ramírez había perdido su poder y su influencia, pero había encontrado algo mucho más valioso, una segunda oportunidad para ser alguien mejor. Y eso, para él, era el mayor éxito que podría haber alcanzado.